Levítico 12. La purificación de la mujer después del parto. Este capítulo se presenta con una extensión breve de apenas 8 versículos, pero tácticamente funciona como el puente de enlace crítico de toda la sección de pureza. Es la bisagra que conecta la contaminación externa, lo que ingerimos y tocamos en Levítico 11, con la corrupción interna manifiesta, lo que brota desde dentro hacia la piel en Levítico 13. El cambio de escenario es radical. Si Levítico 11 trataba sobre la gestión de la muerte, el contacto con cadáveres y la inercia, Levítico 12 trata sobre la gestión del nacimiento. Y es aquí, en la frontera misma de la existencia, donde surge la gran paradoja del sistema. ¿Por qué el acto supremo de dar a luz, el milagro de crear vida, deja a la mujer ritualmente inmunda? Tame, ¿cómo es posible que la mayor bendición biológica active una alerta de contaminación espiritual? La respuesta no está en la biología, sino en la transmisión de una herencia caída que debemos decodificar. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo. Análisis. La frase inicial del capítulo, aunque parece una fórmula rutinaria, establece la base de autoridad necesaria antes de abordar temas tan delicados como el parto y la pureza. Al analizar el texto con profundidad, descubrimos que el término hebreo utilizado para habló, vayedaber, denota una comunicación firme, similar a establecer una ley o poner orden en medio del caos. Esto nos indica que las normas que siguen no son simples consejos culturales ni sugerencias médicas, sino instrucciones divinas con peso legal diseñadas para estructurar la vida. El hecho de que sea específicamente Jehová, quien da la orden, es muy significativo, pues este nombre bíblico está asociado a la misericordia y la gracia, a diferencia de otros nombres divinos ligados al juicio severo. Esto sugiere que las leyes de pureza sobre el nacimiento, aunque parezcan estrictas o extrañas a primera vista, tienen un propósito de protección y cuidado para la madre y el recién nacido, no de castigo. Finalmente, la palabra diciendo, lemor, instruye a Moisés a no guardar esta información para una élite, sino a transmitirla claramente a todo el pueblo. Así, este primer versículo confirma que la llegada de una nueva vida es un evento de alto riesgo e importancia espiritual, que no debe dejarse al azar, sino que requiere una instrucción clara pública y proveniente directamente de la fuente divina para ser gestionada correctamente. Versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Habla a los hijos de Israel y diles: este paso es crucial porque define quién es el verdadero destinatario de esta ley y cómo debe transmitirse. Al analizar las palabras hebreas, vemos que el mandato combina 2 acciones: daber, habla o ordena, y ve a Marta y diles. Esto significa que Moisés no solo debe imponer una ley dura y estructural, daber, sino también explicarla y enseñarla con claridad, ve a Marta, para que el pueblo la entienda y la internalice, evitando así que se convierta en un rito vacío o en una superstición incomprensible. Lo más revelador es que la orden no va dirigida únicamente a las mujeres embarazadas o a los sacerdotes, sino a todos los hijos de Israel, Bnei Israel. El nombre Israel significa el que lucha con Dios, lo que nos confirma que estas leyes de pureza son instrucciones para una nación en conflicto espiritual, una tropa activa, y no para civiles pasivos. Al involucrar a todo el colectivo, Dios establece que el nacimiento de un nuevo ser y la pureza de su origen no son asuntos privados de cada familia, sino una cuestión de seguridad nacional espiritual. La integridad y la fuerza futura de toda la comunidad dependen de que cada nuevo ingreso a la vida se gestione bajo estos protocolos divinos de santidad. Continúa el versículo: la mujer cuando conciba y dé a luz varón. Aquí tengo que hacer un inciso aunque parezca un risa. Ya me ridiculizaron. O una locura en uno de los primeros videos que hice. Intenté plasmar lo que entendí como pequeña revelación. Bíblicamente, cuando se habla de una mujer,
hace referencia también a el alma, nefesh, y a la vasija institucional, la iglesia, el pueblo. En la ecuación de la realidad, solo existe un macho absoluto, el creador, la fuente, el emisor. Por lo tanto, toda la creación y específicamente toda alma humana ante Dios está en posición femenina, nukba. Cuando un hombre macho se arrodilla a orar o busca bajar una idea del cielo a la tierra, espiritualmente está en modo mujer, isha, está recibiendo para concebir. Y cuando este mismo hombre o institución o líder actúa alejado de Dios, está intentando ser su propia madre. Está operando como una isha rebelde que concibe, tazría, semillas de la propia mente humana o del servidor negro para dar a luz estructuras de poder. Confirmación del texto. Por eso la orden fue dada a los hijos de Israel, plural masculino. Dios les está diciendo, ustedes, varones de guerra, cuando actúen como matrices de proyectos y den a luz resultados, quedarán inmundos, vacíos, vulnerables y necesitarán purificación, igual que una madre física. La institución como la mujer. A nivel colectivo, una nación o una iglesia es siempre la mujer. Si esa nación recibe la semilla de la verdad, da a luz libertad. Si recibe la semilla de la mentira, del sistema de engaño, da a luz zombies o esclavitud. Este tema es controvertido y profundo, pero entraña un grave riesgo sobre todo para los hombres. Si bien ha sido usado centenariamente para someter a las mujeres, un hombre que se cree fuera de esta ley está indefenso sin darse cuenta de que cuando da a luz nuevos proyectos pasa por etapas de inmundicia o vacío energético. Si ignoras esto, te lanzas al campo de batalla con las defensas bajas justo después de tu mayor victoria. Y es ahí donde el enemigo espera. Para aquellos que aún duden de que un hombre opera como mujer, Isha en el espíritu, presentamos la evidencia de los máximos generales de la fe. 1. El apóstol Pablo, el guerrero en parto. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Análisis. Pablo, el apóstol más intelectual y doctrinal, usa explícitamente la terminología biológica femenina. Él no solo enseña, él está haciendo tazria, sembrando a Cristo y sufriendo los dolores de parto para manifestar esa realidad en otros. 2. Moisés, el colapso de la madre forzada. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno? Números 11:12. Análisis. Moisés colapsó. Entró en una depresión profunda, inmundicia, vulnerabilidad extrema. ¿Por qué? Porque estaba cargando el peso de una madre, gestando a una nación entera, sin respetar los límites de su energía. Intentó llevar el embarazo colectivo solo, y el desgaste casi lo mata. Es el ejemplo perfecto de un líder que ignora el costo energético de la creación. 3. El salmista, la matrix negativa. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Salmo 7:14. Análisis. Incluso el enemigo sigue el protocolo. La iniquidad no aparece de la nada, debe ser concebida y dada a luz. El malvado funciona como una matriz receptora de las tinieblas. Esto confirma que el mecanismo de concepción, parto, resultado es universal en la guerra espiritual. Siguiendo con el versículo, en este caso, cuando la mujer da a luz un varón, no se refiere al sexo del bebé, sino a la calidad y naturaleza del fruto que ha manifestado. La palabra hebrea utilizada es sakar, y su análisis revela 3 dimensiones críticas que definen el éxito de cualquier manifestación. 1. El principio de memoria, secher. La palabra sakar comparte su raíz triconsonántica con secher, que significa memoria o recuerdo. Significado. Táctico. Dar a luz un varón significa materializar una obra, un proyecto o una verdad que tiene capacidad de permanencia. No es una emoción pasajera ni una idea volátil que se olvida mañana. Es una estructura sólida.
un libro, una reforma, una institución, una empresa con propósito, que establece un legado. Es un fruto que recuerda su origen divino y perdura en el tiempo. 2. El principio de bendición estructural. La ciencia de datos bíblica, gematria, confirma esta misión. El valor numérico de Sacar es 227, exactamente el mismo valor que Beraká, bendición. Significado. Operativo. El objetivo de todo parto espiritual es traer una estructura de bendición a la tierra. Si tu esfuerzo, Tazria, resulta en algo que solo te beneficia a ti o que drena a los demás, no es un varón. Un verdadero Sacar es un vehículo canalizador de gracia que bendice al colectivo. 3. El principio de fuerza activa, penetración. En la simbología de la realidad, lo masculino, Sacar, representa la fuerza activa, penetrante y que impone orden. Guerra espiritual. Dar a luz varón significa que tu manifestación ha logrado romper la resistencia del sistema e imponer una nueva verdad. Es un fruto que no se queda pasivo. Tiene autonomía operativa. Es un proyecto que, una vez nacido, cobra vida propia, sale a conquistar territorio y tiene autoridad para actuar en la realidad sin depender constantemente de ti. Conclusión táctica. La amenaza al sistema. Aquí entendemos la gravedad de la situación. Al dar a luz un Sacar, una obra con memoria, bendición y fuerza activa, has introducido una amenaza real en el territorio del enemigo 1. Has creado algo que tiene vida propia y puede reproducirse. Por eso, la ley de inmundicia, Tame, se activa inmediatamente. El sistema de las tinieblas detecta que ha nacido un rival y lanzará un contraataque contra el Creador, tú, justo en el momento en que estás más débil y vacío por el esfuerzo del parto. 2. Dar a luz varón es un triunfo estratégico, pero deja al guerrero en la mira del enemigo, exigiendo una retirada táctica obligatoria para sobrevivir al éxito. Sigue el versículo: será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. La paradoja táctica. Éxito versus pérdida. El versículo cierra con la cláusula que ha generado mayor controversia. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Este mandato establece la equivalencia de protocolos y resuelve una de las grandes paradojas espirituales. Dios compara el parto, el mayor éxito, la creación de un legado, con la menstruación, nidá, que es la pérdida biológica de un potencial no utilizado. ¿Por qué esta equivalencia? Porque la termodinámica del espíritu no perdona. El costo energético es idéntico. Tanto la manifestación exitosa, parto, como la purga de un ciclo fallido, menstruación, consumen una cantidad masiva de fuerza vital, dejando al creador en el mismo estado de vaciado. Esto explica la enfermedad de la victoria. El texto utiliza la palabra devotá, que significa languidez, enfermedad o debilidad profunda, para validar que el líder que acaba de ganar una batalla o lanzar un gran proyecto se sentirá lánguido, triste y sin energía. El secreto del 415. Sin embargo, en esta debilidad extrema se esconde un secreto de gracia. El valor numérico, gematria, de devota, su enfermedad, flujo, es 415, exactamente el mismo valor que Hakadosh, el santo. La Torá revela así que la vulnerabilidad y el vaciado no son un castigo sucio, sino el reverso de la santidad. Tu estado de batería baja es el espacio que Dios está preparando para una nueva unción. La orden final es el protocolo Nida. Mantén una distancia de seguridad. En tu estado de debilidad, no intentes forzar el contacto con lo sagrado, pues la intensidad de Dios freiría tus circuitos. Acepta el reposo, porque solo al validar y sanar tu languidez, devota, podrás llegar vivo y fuerte al siguiente ciclo. Versículo 3. Y al 8º día se circuncidará al niño. Análisis. El acto de romper el ciclo natural. El mandato, y al 8º día se circuncidará al niño, no es una sugerencia de salubridad, es el protocolo de prevención de la idolatría.
El tiempo es la clave. El octavo día, Shemoneh. Los 7 días anteriores fueron la prisión de la biología, Tame. El día 8 es la liberación sobrenatural, Ma'al HaTeva. El diseño es ingeniería perfecta, ya que coincide con el pico de coagulación biológica del recién nacido, pero el propósito es espiritual. El corte se realiza en el primer día de la gracia, en un contexto de unción. La raíz de Shemoneh se liga a Shemen, aceite, asegurando que el legado, Sakar, esté anclado por encima de la inercia terrenal. El acto de la circuncisión, Mila, es el momento donde el líder, el creador, debe herir su propia obra para salvarla de su ego. Rectificación de la palabra. La Mila, circuncisión, y P, boca, comparten el mismo valor numérico, 85. El corte en la fuente de la vida rectifica el habla del creador. La Mila asegura que el guerrero hable de su éxito con humildad, cortando la soberbia y la jactancia que contaminan la palabra. Remoción del velo del ego. El prepucio, Orla, simboliza el velo del ego y la insensibilidad espiritual. La remoción de esta materia sobrante es el acto de cortar el cordón umbilical de la autopropiedad para declarar: esto salió de mí, pero es tuyo. Sentencia final. El protocolo del octavo día es el antídoto final contra el vacío, Tame, y el ego post-victoria. Si el líder no realiza la Mila, la circuncisión de su sentido de propiedad, sobre su obra, el proyecto crecerá incircunciso, se convertirá en un ídolo y terminará inevitablemente consumiendo a su creador. La santidad exige que el éxito sea consagrado y liberado a la fuente. Versículo 4. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Este versículo establece la fase de reconstrucción lenta para el alma, Nefesh, del guerrero, asegurando que el Creador se restaure completamente después de la consagración de su proyecto, Sakar. 1. El ciclo de la prueba. El código 40. La recuperación total exige 40 días, 7 días de Tame más 33 de purificación. Este código 40 no es aleatorio, sino el ciclo arquetípico de prueba, transición y formación bíblica. El cuerpo y el alma necesitan este tiempo para rellenar el vacío energético postparto y estabilizar la nueva realidad manifestada. La purificación se enfoca en la gestión de la energía residual. 2. El misterio del 33. La fase de estabilización. El periodo de 33 días es un código maestro de la manifestación en la materia. Simboliza que la manifestación pura del espíritu requiere un ciclo de tiempo completo para alcanzar la integridad. Discernimiento. La ley impone este ciclo para que el creador lo use conscientemente. Si el líder no se purifica en estos 33 días, su proyecto corre el riesgo de convertirse en una estructura de control incircuncisa, cizaña, en lugar de ser redentor, trigo. 3. La orden de bloqueo. Prohibición de alto voltaje. Las restricciones son una política de seguridad operativa para evitar el colapso del guerrero y la contaminación del recurso sagrado. Ninguna cosa santa, Kadosh, tocará. El alma está en un estado de voltaje bajo. Tocar lo Kadosh, verdad absoluta o unción, antes de la recuperación total puede causar un cortocircuito y dañar al operador. El creador debe abstenerse de manipular la doctrina hasta que esté totalmente recuperado. Ni vendrá al santuario, Mikdash. Prohibición de la operación pública. El enemigo presiona al ego para que vuelva al santuario antes de tiempo, garantizando el burnout futuro. Sentencia estratégica final. El versículo 4 es la garantía de que el creador y su creación serán restaurados con integridad. La cuarentena estratégica de 40 días es la paciencia impuesta por la ley para evitar el colapso de líderes que confunden el triunfo de la obra con su propia santidad personal. Versículo 5. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre.
El versículo 5 introduce una diferencia matemática fundamental que revela el protocolo del doble costo. La hija, Nekeba, es, en el código espiritual, el vaso y la matriz misma, la manifestación de una estructura, una organización o una doctrina que debe contener la vida. Si el varón, Sácar, fue el legado, la función, la hija es el contenedor, la forma. La ley duplica rigurosamente el tiempo de recuperación en todas las fases. La inmundicia severa se extiende a 14 días, el doble de los 7 del varón, y la purificación activa a 66 días, completando un ciclo total de 80 días. Este factor por 2 demuestra que el riesgo y el desgaste al manifestar una estructura son doblemente más costosos que crear la función. La nueva matriz requiere doble esfuerzo y paciencia para sanar y restaurar su integridad. El código 80, purificación de la boca, P. El ciclo total de 80 días no es casual, sino un mandato ligado a la integridad del testimonio. El valor numérico de 80 es el mismo que la letra P, boca. El proceso extendido asegura una purificación prolongada de la expresión verbal del Creador. Para estabilizar una matriz espiritual, Nekeba, la ley exige que el vaso sea puro y que la palabra que lo define no lo destruya por soberbia. El Creador debe abstenerse de la jactancia durante estos 80 días, garantizando que el testimonio final sea de humildad antes de que la nueva estructura pueda considerarse funcional y santa. Ignorar este código 80 es la forma más rápida de garantizar que la nueva organización colapse por una restauración apresurada y un testimonio incircunciso. Versículo 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. El versículo 6 marca el protocolo de reintegración final y la ceremonia de desmovilización. Después de que el Creador ha cumplido la cuarentena de 40 u 80 días, no puede reincorporarse al servicio de forma casual. Debe liquidar la deuda energética de la manifestación. La fase de reingreso exige la plenitud. El Creador solo regresa cuando los días de purificación han sido cumplidos, Bemlot, indicando que el vacío, Tama, ha sido totalmente llenado y el sistema ha alcanzado el estado de Taor, limpio, puro, para estar online. Para liquidar el costo del éxito, la ley exige un protocolo dual que reconoce las 2 deudas inherentes a la creación, deuda de gloria, holocausto, hola. El cordero de 1 año se ofrece como hola, la ofrenda que asciende totalmente. Este es el pago contra la soberbia del logro. Es un acto de surrender total donde el líder declara que la gloria y el éxito del proyecto, Sácar o Nekeba, ascienden completamente a la fuente, liquidando la tentación de quedarse con el crédito de la manifestación. Deuda de desorden, expiación, chatat. El palomino o la tórtola se ofrecen como chatat, la ofrenda por haber errado el blanco, o desorden. Esta ofrenda limpia el residuo espiritual y el caos energético que el estado Tami causó. Permite al Creador limpiar el feedback negativo que se quedó adherido a su alma y reingresar sin riesgo de contaminación. La reconexión al centro de comando debe ser un acto formal y público. El Creador debe llevar las ofrendas a la puerta del tabernáculo de reunión, o Hel Moed, el centro del pacto, y entregarlas al sacerdote. Esta ceremonia sella el ciclo, asegurando que el Creador y su proyecto, legado, estén plenamente realineados con la fuente, listos para la próxima misión con plena integridad. Versículo 7. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Este versículo funciona como el veredicto final que cierra la brecha entre el Creador y la fuente. El análisis del versículo 7 establece el cierre del protocolo estándar, quedando pendiente el análisis del versículo 8, el protocolo para los pobres. El acto de expiación, Kippur,
es el núcleo de este cierre. El sacerdote, actuando como la interfaz autorizada del pacto, realiza este Kipur para cubrir, limpiar y borrar el desorden residual y el vacío energético, Tame, que quedó en el alma tras el esfuerzo de manifestación. Esta ofrenda no es por un pecado moral, sino el pago final para restaurar la coherencia estructural del alma. El resultado es la declaración final, y será limpia. Taor. El bloqueo es totalmente revertido y el creador queda funcional y purificado para reanudar el servicio. La ley concluye con un mandato de universalidad. Esto confirma que, aunque el tiempo de la cuarentena fue diferente, 40 días para el legado activo, Sakar, o 80 días para la estructura de reino, Nekeba, el protocolo de reconciliación es idéntico. Toda manifestación de vida exige el mismo pago de la deuda y la misma cobertura del pacto para que el guerrero pueda reingresar al santuario con plena integridad. Versículo 8 final. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella, y será limpia. La ley de la santidad accesible. Este versículo establece que la voluntad de la obediencia es más importante que la capacidad económica. La fuente divina reconoce los límites materiales del Creador, falta de recursos, tiempo o energía, y decreta que la pobreza no debe ser una barrera para la santidad y el reingreso al pacto. El sustituto y la integridad dual. El protocolo exige la sustitución del costoso cordero por 2 tórtolas o palominos, manteniendo la integridad del protocolo dual. Uno para holocausto. Hola. Paga la deuda de gloria con lo que se tiene. El guerrero paga con su humildad, el ave, lo más vulnerable, en lugar de con grandes obras, cumpliendo con la intención de rendición total. Otro para expiación, chatat. Limpia el desorden energético residual, Tame. 3. El veredicto final de la gracia. La eficacia del Kipur, la expiación, es inmutable. El sacerdote realiza la expiación por ella y será limpia. La mediación del pacto anula la diferencia de precio, garantizando que el creador regrese a un estado funcional, Tahor, sin importar la dimensión de sus recursos. El Código de Levítico 12 es, en última instancia, un mandato de santidad accesible. Como conclusión, podríamos decir que el capítulo 12 de Levítico nos ofrece un protocolo de recuperación y santidad que se extiende más allá del parto biológico para abarcar el proceso universal de la manifestación creativa. La ley establece que el alma creadora, sea hombre o mujer, queda en un estado de vacío, Tame, y vulnerabilidad después de dar a luz un proyecto, Sakar o Nekeba, requiriendo una cuarentena estratégica de 40 a 80 días para sanar. Esta disciplina obliga al creador a cortar el cordón umbilical del ego, Mila, de su obra y pagar la deuda energética, holocausto y expiación, para poder reingresar al servicio en un estado de plenitud, Tahor. El código es, en última instancia, un mandato de santidad accesible que protege al líder del burnout y garantiza que la obra de cada guerrero, por humilde que sea su ofrenda, sea consagrada a la fuente. Y te dejo con un versículo que enlaza directamente, y que por extensión no vamos a analizar en su totalidad, pero me parece importante verlo desde esta perspectiva alegórica. Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, a mujer, Isha, es la matriz del reino. La mujer aquí no es María, ni una mujer biológica, sino el pueblo de Dios, Israel, Iglesia. Es la entidad creadora, Isha, en su máxima gloria, vestida del sol. La mujer está en dolores de parto, el máximo desgaste.
Esto confirma que el parto, la manifestación de la verdad o del reino, es el momento de vulnerabilidad extrema, Tame. El dragón espera el Tame. El dragón, Satanás, no ataca durante el embarazo, espera al momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque el nacimiento es el momento de la máxima inmundicia, Tame, cuando la madre creador está vacía, sangrando y desenfocada. El dragón es la razón de ser de los 7 días de inmundicia, Tame. La ley de cuarentena existe porque el enemigo espera el momento exacto en que la madre, creador, está vacío de virtud, postparto, para lanzar el ataque y devorar el recién nacido o destruir al creador. El enemigo busca devorar al hijo varón, Sachar, el Mesías, o por extensión el reino de Dios en la tierra, aprovechando la debilidad del creador. El Sachar es el reino de Dios. El hijo varón, que nace regirá con vara de hierro. Este es el reino de Dios manifestado en la tierra, una estructura de memoria, bendición y autoridad. Amén.